Bueno, a continuación vamos a dialogar con un especialista en economía, él es periodista de Infobae, un gran tipo y un gran profesional. Me estoy refiriendo a Pablo Wende. ¿Cómo estás, Pablo? Silvio Sacomani te saluda. Un placer, gracias por tus conceptos. ¿Cómo No, vas? por favor. Bueno, en principio me imagino, vamos a referirnos a la cuestión futbolística. Me imagino que estás muy contento, ¿no es cierto? Por supuesto, y Claro. sí, la verdad que sí, se alinearon los planetas, Sí, ¿no? totalmente. Yo creo que después de la victoria esa épica con San Lorenzo, en el último instante y con todo en contra, y bueno, el envión iba a servir por lo menos para ganar la Gimnasia como se le ganó muy bien, el equipo jugó bien, creo que fue uno de los mejores partidos de River. Sí, Y vamos comparto. a ver, ahora con Central es una final adelantada. No significa que gane sea campeón, pero tiene todo el gustito de una final adelantada, la del sábado. Sí, sí, comparto 100%. Bien, Pablo, nos metemos de lleno en la economía. Bueno, hay un muy buen dato que tiene que ver con la inflación. En abril arrojó un 2,6%, un 0,8% por debajo del 3,4% del mes de marzo, con una acumulada del 32,4% y en lo que va del año del 12,3%. Contame, por favor, cuál es tu reflexión y tu análisis en relación al motivo o a los motivos de esta curva desde hace 10 meses que estaba ascendiendo la inflación, ¿no es cierto? Sí, Bueno, sí, ahora encontramos claro, una curva descendente. exacto. El dato en sí no es gran cosa porque sigue siendo una inflación alta. Sí. Es decir, no es que estamos buscando que la inflación se acomode en niveles de 2,5, 2,6, como fue ahora. La idea es que la inflación baje bien abajo del 2%, y yo diría que se acomode más cerca del 1, ¿no? En el mediano plazo. Entonces todavía, pero es un proceso, digamos, Sí, eso va a llevar tiempo. Lo bueno es que al menos se rompió la inercia esa de inflación al alza, claro. que vos dijiste perfecto, 10 meses consecutivos, de mayo a marzo, mayo 2025, marzo 2026, no habíamos tenido ningún mes por debajo del nivel anterior, Uh-huh, uh-huh. ¿no? Entonces eso ya era una tendencia bastante fuerte y eso se rompió en abril con este 2,6%, así que eso sí me parece que es un dato para tener en cuenta. El índice tiene un par de cosas alentadoras, A por ver. decirlo de alguna manera. Primero que dio 2,6 porque hubo un fuerte suba de precios regulados. O sea, ahí tiene que ver con el ajuste de tarifas. Fue la No mayor tanto por... suba, ¿no es cierto? Claro, Con claro, un fue 4,7, 4,7%. Sí. 4,7, 4,7, ¿no? Entonces, ahí tenés mucho efecto de aumento de tarifa de todo, ¿no? De transporte, tenés luz, gas, todo, aumentó todo. Fue bastante fuerte el aumento tarifario. Aún así la inflación fue más baja que la de marzo, y aparte no hay tanto aumento de tarifas por delante. Sigue aumentando las tarifas, pero no van a ser en tanta magnitud los aumentos, y eso es algo favorable. Después alimentos y bebidas subió solamente 1,5%. En general venía aumentando muy para encima de la inflación promedio. Eso es malo porque, bueno, la suba de alimentos impacta directamente sobre los ingresos de los que tienen menos, Claro, porque se gastan todo en exactamente. comprar alimentos, Sí, no tienen sí, otro sí, sí. gasto, ¿no? La gente de menos recursos no gasta en viajes, no gasta tanto en ir al cine o en salir a comer afuera, sino que la mayor parte del ingreso va a un alquiler y después a alimentos, ¿no? Los Uh-huh. alimentos fue 1,5 nada más, que fue claramente el valor más bajo del año, y en mayo hasta ahora viene muy tranquilo alimentos, con lo cual, siendo el rubro que más pondera dentro del índice del INDEC, uno podría suponer que mayo también viene bien, y yo diría bastante mejor incluso que abril. Y el otro dato alentador del índice que se conoció hace un ratito es que la inflación núcleo, Núcleo, yo te iba a consultar, 2,3 arrojó, ¿no es cierto? 2,3, la inflación núcleo se mira muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos le dan mucha más bolilla a la inflación núcleo que a la inflación general, porque la inflación núcleo lo que te deja fuera son los aumentos estacionales, que esta vez fue cero, la estacionalidad. El aumento estacional es, por ejemplo, no sé, hubo una helada y los tomates subieron 200%. Uh-huh. ¿Viste? Eso no es un dato que te muestra cómo está la inflación, sino que es un dato puntual que después se retrotrae, ¿no? Eso es muy normal que ocurra. Entonces acá no hubo estacionalidad, no hubo ningún producto que haya subido fuerte por un tema estacional, y después están los precios regulados.
que los precios regulados tampoco obedecen a la marcha general de los precios de la economía, sino que es una decisión del gobierno, determinar cuánto sube o cuánto no sube un precio regulado. Sí, entonces, sí. Que sea 2,3 la inflación núcleo, también es alentador para lo que puede suceder en mayo. Yo creo que está todo dado para que en mayo la inflación esté más cerca de 2 que de 3. La de abril todavía más cerca de 3 que de 2, ¿no? Porque es de 2,6. Claro. Y creo que en mayo vamos a tener justamente lo contrario, vamos a tener una inflación bastante más cerca de 2 que de 3. Y veremos cuándo rompe el 2%, ¿no? En la medida que el dólar siga muy, muy estable como está, y que el gobierno tenga muy controlado los agregados monetarios, no está creciendo la cantidad de dinero en la economía, sí, que eso tiene un efecto negativo sobre la actividad, esto hay que decirlo, entonces la inflación es altamente probable que baje del 2%, que perfore ese nivel, y que después tengamos una tendencia a la baja en los próximos meses. Entonces, soy relativamente optimista respecto al proceso desinflacionario. Por ahí soy más cauto al evaluar o decir, bueno, ¿y qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa con la compra de alimentos? Eso viene un poquito más frenado, sí. Y no sé si va a haber un gran salto en los próximos meses. No es que soy negativo, pero tampoco muy entusiasta. Sí, vos sabés que he estado observando el tema de la micro. Yo te quiero consultar, ¿sí? ¿Cuál crees que son las medidas que debe tomar el gobierno para reactivar la microeconomía, que está estancada y te diría hacia abajo? Bueno, Que es la que le interesa micro, al ciudadano de a pie, ¿no es cierto? La micro es la micro. ¿Qué quiero decir con esto? No, obviamente es una tautología, ¿no? Hablar de esa forma es una obviedad. Pero cuando digo que eso, es que la micro se compone de miles de comportamientos. Entonces también tenemos que empezar a cambiar la cabeza, de decir que el gobierno va a hacer que de repente los supermercados vendan más o que la gente se ponga a consumir más. Eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces hay que empezar a ver los comportamientos individuales, por un lado. Después se pueden hacer cosas, por supuesto, para que la economía reactive. Se pueden bajar, por decirte algo, los encajes de los bancos, que los bancos tengan más plata para prestar, ¿no? Sí, a una menor tasa, donde, obviamente. Bueno, han disminuido igualmente los encajes bancarios. Sí, subieron mucho los encajes. Después lo bajaron un poco, Después pero lo siguen bajaron. altos. Sí, Claro, siguen altos. Yo qué sé, hoy la tasa para las pymes, para descontar cheques, está bastante baja. Fíjate que los plazos fijos ahí está a menos del 20%, y las pymes que descuentan cheques lo están descontando a menos del 30%. Pero cuando una persona quiere sacar un préstamo personal, le cobran el 90, 100%. Claro. No, es una locura la diferencia que hay. O sea, eso todavía es algo, digamos, pendiente. Digamos, eso es un tema, ¿no? Bajar los encajes. Digamos, se suponía que en estos primeros meses del año se iba a poner en marcha la famosa fase 4 del plan monetario. Sí. Esto es, que el Banco Central iba a comprar dólares, y con los pesos que iba a comprar dólares, esos pesos iban a la economía, iban a remonetizar la economía, y eso le iba a dar impulso a la actividad. Bueno, eso no ocurrió. Se compraron 7.600 millones de dólares, sí, y la base monetaria cayó 5% lo que va del año. ¿Por qué? Bueno, porque el Tesoro se está quedando con todos los pesos, ¿no? O sea, el gobierno está muy cauteloso para que esos pesos que hay en el mercado no circulen. ¿Y por qué no quiere que circulen? Porque piensa que pueden ir al dólar, ¿no? Entonces hay mucha cautela, y esa fase 4 de remonetización de la economía, que es muy importante, no ocurrió todavía. Eso es algo que sí podría suceder y que el gobierno puede definir, pero por ahora no lo ha hecho porque, bueno, los datos de inflación no venían bien. No, tal ahora cual. Que la inflación empieza a bajar, uno podría pensar que de acá a un par de meses ese proceso de remonetización que el propio gobierno dijo que iba a lanzar podría ponerse en marcha, ¿no? Y eso yo creo que podría ser reactivante, junto con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bajar impuestos. Sí, lógicamente. Se habla mucho del peso de los impuestos en la economía, que obviamente es impresionante, pero bueno, eso es una tarea que no es solo del gobierno nacional. No, tiene que ver con los gobiernos provinciales y los municipales, bueno, con las tasas. Ingresos brutos, tasas municipales, la tasa de higiene. Y bueno, eso evidentemente está difícil, ¿no? Porque la recaudación no está mejorando, porque la economía no está creciendo tanto.
es una economía, así yo diría, en transición, Sí. ¿no? Una transición a una economía más abierta, con más competencia, con un tipo de cambio más bajo, y bueno, eso para algunas empresas es complicado, otras se van acomodando, otras quedan fuera de circulación, ¿no? Entonces es complejo porque aparte los sectores más afectados por esa apertura económica o por un tipo de cambio más bajo son muy mano de obra intensiva. Claro. Estamos hablando de comercio minorista, las fábricas, Mismo las pymes, estamos claro. hablando de la construcción, ¿sí? Entonces, bueno, por eso estamos viendo un poco de caída en el empleo y salarios sobre todo que no repuntan. Porque el problema principal hoy, lo que hace más ruido y lo que está jugándole en contra al gobierno en todas las encuestas de humor social, porque es generalizado, no podemos decir que hay una encuesta que le dio mal, todas las encuestas le están dando un deterioro al gobierno, mucho o buena parte, yo creo que no es el caso Adorni, sino que es no me alcanza el salario, ¿no? Entonces, si no me alcanza el salario y aparte me mete a lo de Adorni, me vuelvo loco. No, por supuesto. En cambio, Pero si ¿cómo? estuviese bien Sí. y si me estuviera yendo bien, el caso Adorni lo tomo casi, no digo yo, digo la mayoría de la gente lo tomaría quizás como algo pintoresco. Bueno, pero como no me va bien y encima me muestran que un funcionario hace gala de ingresos muy importantes que no puede justificar, y ahí ya me caliento. Y sí. Es un poco lo que pasa, Lógico, ¿no? Lógico. Ahora, vos hablabas del tema del temor del gobierno, de si en el caso de que, te digo, hacer una emisión monetaria, pero de que vierta más dinero, más pesos en la economía, el temor, insisto, el miedo del gobierno es que se vaya al dólar, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que la compra de dólares de los ahorristas repuntó en el mes de abril, casi se duplicó en relación con el mes de marzo, fueron 1.500 millones de dólares, es la cifra mensual más alta desde octubre. La compra de dólares viene muy firme, no, yo tengo cifras mucho más altas, eso está en el informe monetario, perdón, en el informe cambiario del Banco Central, se publica todos los meses. Las compras del público están hay muchas formas de medir cuánto se compra, ¿no? Porque hay parte que es para viajes, hay parte que es para atesoramiento, pero digamos, la demanda general del público, demanda total de dólares de la gente, son 2.500 millones de dólares por mes. Es una cifra alta, ¿no? Para un momento donde está todo más tranquilo, no hay elecciones, tener ese tipo de cambio estable, y sin embargo la gente se sigue dolarizando, ¿no? Entonces, y eso tiene muchas lecturas. Caputo dirá ese riesgo Cuca, ese riesgo a que vuelva el kirchnerismo, otro dirá en ese riesgo Adorni, otro dirá en ese riesgo Milei, no sé, cada uno tiene su lectura ahí. Pero bueno, no la tiene fácil el gobierno. Yo creo que, no sé, vos hablabas con analistas políticos a principio de año y te decían la probabilidad de reelección de Milei supera el 70%. Yo hoy creo que nadie se juega a decir hay un 70% de chance o más que Milei reelija. Falta mucho todavía, ¿no? Sí, pero por supuesto. Fíjate que ya se habla de estas cosas. Sí, porque ya se está bien, ya porque se en Argentina una elección es blanco-negro. No, acá, viste, vamos de un péndulo al otro rápido, y bueno, el inversor también lo ve, y eso creo juega en contra. La verdad que eso no es bueno. Hay muchas decisiones, incluso, no sé si las cotidianas, pero no sé, una persona quiere comprarse un departamento, quiere invertir en un inmueble, dice, ¿lo hago ahora o espero a ver cómo viene el tema electoral? Son cosas que empiezan a sentirse, ¿no? Por eso también a Riego País le cuesta perforar, por ejemplo, los 500 puntos. Sí. Claro, cuando el gobierno está dando muestra de tener capacidad de pago, cuando hay superávit fiscal. El Riego País de Argentina, en la foto actual, debería ser 300 puntos, no 500. Bueno, es 500 porque, porque no se tiene del todo confianza de cómo sigue esta película, y Argentina ya ha dado señales y muestras claras de irse de un lado al otro de la noche a la mañana, ¿no? Le pasó a ver, Macri con Cristina, se fue de una punta a la otra, después vino Alberto Fernández por otra punta, después vino Milei y se fue para el otro lado. Entonces, lo que pasa es que no tenés políticas de Estado. Y bueno, yo creo que deberíamos buscar más políticas de Estado. Totalmente de acuerdo nadie con vos. discute que las Malvinas son argentinas. ¿No? Ningún partido lo discute. Ningún partido discute que tenemos que vivir en un entorno democrático. Eso ya está.
Bueno, hay que buscar otras coincidencias. No sé, nadie podría discutir, debería discutir en Argentina, que la deuda hay que pagarla. Es una cosa tan básica. Sí, pero ¿no? es lógica. Y acá se discute. Claro. Acá, sí. acá dicen sí, pero, Claro. sí, hay que pagarla, pero, ¿viste? Y ya empezamos. Y entonces eso es muy difícil. ¿El próximo vencimiento de deuda de cuánto es? ¿4.600 millones de dólares puede ser? El vencimiento que, bueno, hay un vencimiento en julio, Sí. que son 4.200 Ahí millones. está. Ahora hay un vencimiento de Bonar también, de Bonares, Sí. de más o menos 1.000 millones. Hay vencimientos todo el tiempo. Pero la Argentina viene cumpliendo. Viene cumpliendo normalmente. Ahora el gobierno tiene financiamiento local bastante importante. Se va a pagar con financiamiento local. Hay muchos dólares de la gente del colchón, ¿no? Sí. Hay como 40.000 millones de dólares que tiene la gente en los bancos. No impactó mucho la ley de eso, inocencia fiscal, ¿no es cierto, Pablo? Discúlpame que te haya interrumpido. Sí, no, la ley de inocencia fiscal yo creo que son temas largos, ¿viste? Para largo plazo. O sea, hay leyes que se hacen que no son para esperar resultados en 5 minutos. Entonces la inocencia fiscal, el tema de régimen simplificado de ganancias, no está mal. Pero no es que de un día para el otro van a haber 10 millones de personas diciendo, sí, yo tengo acá mis dólares y los voy a gastar, ¿viste? Es como decir, bueno, este es un régimen. Esto es algo que queda permanente, no es un blanqueo que son 6 meses, sino que ya es un régimen que tiene Argentina. Donde si alguien tiene dólares y los quiere invertir, los quiere usar, lo va a poder hacer. Sin que lo vuelvan loco, ¿no? Claro. Claro, eso es un poco la idea. No estamos hablando de cifras razonables, ¿no? Quiero comprar un auto, algún departamentito, bueno, digamos, no tengo que justificar tanto. Adorni es otra historia porque es funcionario. El problema de Adorni no es que no puede justificar, o sí puede justificar, porque si fuese otra persona, nadie le estaría preguntando gran cosa. El problema de Adorni con estas compras que hizo es que es funcionario. Entonces, el funcionario no puede entrar en este régimen. Por supuesto. Funcionarios no estuvieron autorizados a hacer blanqueo ni nada. Porque querés evitar justamente lo que se sospecha de Adorni, que se haya enriquecido en la función pública. Tal cual, tal cual. Pablo, un placer como siempre dialogar contigo. Un placer para mí, un gran abrazo. Abrazo enorme, Pablo, y que nos vaya muy bien el sábado, por favor. Bien, ahí lo escuchabas a Pablo Wende, periodista especializado en economía de Infobae.